y quiero hablarte de la misericordia. Es una palabra que normalmente dentro del mundo cristianoide parece muy común para todos. Es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, pero en realidad siento que la hacemos tan pequeña que no terminamos de comprender el amor de Dios expresado a través de Jesús para darnos misericordia a nosotros, ¿sabes? Hoy, a veces tenemos un estigma de que Dios entregó a Jesús por amor y qué bueno y qué chido, pero a mí lo creo, pero no me afecta o no directamente no estoy viviendo bajo eso. Y tenemos que recordar que si seguimos vivos hoy es gracias a la misericordia de Dios. Y si pudiésemos definir o quisiéramos definir la palabra misericordia, tendríamos que decirlo como recibir aquello que no merecemos, ¿sabes? No merecemos esto. Me truena en la cabeza cómo Dios se fijó. Hay una canción que dice: me viste a mí, aún conociendo mi corazón, y entregaste a Jesús por mí en la cruz. Y yo personalmente no merezco eso. Y quiero que te lo preguntes a ti. Pregunta si realmente mereces lo que Dios hizo por ti a través de Jesús. ¿Sabes? A veces vivimos pensando que la misericordia de Dios es algo que obtenemos de manera directa o gratuita, pero solo por creer. Pero tenemos que reconocer lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús para poder tomar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y hoy estamos aquí por gracia y misericordia de Dios. ¿Sabes? Nuestra comunidad tiene un temor acerca de la enfermedad del coronavirus. Existe este temor. Si te fijas, hay muchos espacios vacíos al lado de ti. Pero que estés aquí, como decíamos el día de ayer en redes, que no vengas el día de hoy no te condena, pero que vengas el día de hoy tampoco te hace más espiritual. Pero momentos y situaciones como estas, debemos tomarlas y aprovecharlas para orar y unirnos juntos para orar, para que Dios haga su voluntad, para escuchar su palabra, para confiar en Él. Entonces, así te doy la bienvenida a ti que estás presencialmente aquí y a aquellos que nos ven digitalmente a través de nuestras redes. Bienvenidos a la Iglesia de Identidad. Y quiero que hablemos acerca de misericordia. Antes de que Jesús llegara, existía la ley, ¿sabes? Es algo que me gusta recordar mucho con las personas que hablo. La ley venía antes de Jesús. ¿Sabes? Si pecabas, si fallabas, tenías que entregar por medio del sumo sacerdote o el sacerdote un cordero o un animal sin mancha, sin mácula, para entregar tus pecados. ¿Sabes? El sacerdote llegaba, lo tocaba en la cabeza, vaciaba tus pecados ahí y entonces era sacrificado. Cuando Jesús viene y a través de la fiesta de la Pascua, que era la fiesta que el pueblo de Israel hacía para recordar lo que Dios había hecho al sacarlos de Egipto, hacían esa fiesta, ese pachagón, como la fiesta patronal, por así decirlo, se entregaban, se recordaba lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto. Había algunos momentos donde los sumos sacerdotes habían sacrificios para entregar los pecados del pueblo, pero en ese momento Jesús estaba llegando. Y Jesús es entregado por ti y por mí. Y es entregado a muerte. Y a lo mejor esto lo he escuchado muchísimas veces, pero siempre es bueno recordarlo. Tenía un amigo que siempre hablaba muchas veces acerca del amor. Y él decía, es que, ¿por qué hablas tanto del amor? Y decía, porque la iglesia necesita recordar el amor de Dios. Y hablar de la cruz es hablar del amor de Dios hacia nosotros. Es una carta de amor hacia nosotros. Y entonces Jesús llega y muere por nosotros, y es sacrificado, y es humillado, ¿sabes? Y es perforado, y es escupido, y es deformado por ti y por mí, ¿sabes? Jesús no fue crucificado por los soldados romanos, fue sacrificado por ti y por mí, por nuestros pecados, por lo que estás pensando, por lo que hiciste en la mañana, por lo que hiciste ayer, por los que harás mañana. Y entonces Jesús es sacrificado por ti y por mí, muere en la cruz, y es entregado como cordero sin mancha. Y en ese momento, cuando Jesús muere y resucita y asciende y entrega al Espíritu Santo, la misericordia de Dios llega a nosotros. Una misericordia de Dios expresada a través del amor de Dios en la cruz con Jesús.
Y entonces vivimos ahora bajo la misericordia de Dios. Sigo creyendo que si sigues vivo es porque Dios tiene un plan específico para ti. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, dice la Biblia. Y si estamos aquí, es por misericordia de Dios. ¿Sabes? Tito 3:5. Tito 3:5 dice, Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. No es por lo bueno que has hecho, no es porque seas muy buen cristiano, no es porque seas muy buen ciudadano, no es porque seas un muy buen creyente, es porque Dios es bueno. Dios te entregó y te renovó porque Dios es bueno, no hiciste nada. No se trata de ti, se trata del amor de Dios hacia nosotros. La misericordia llega a nosotros no por lo que hagamos, sino por quién es Él, no por quién somos nosotros, sino por quién es Dios. La misericordia de Dios, otra vez, la misericordia de Dios viene no por quién somos nosotros, sino por quién es Dios. Y Dios llega y nos llega así como un torrente de misericordia y nos abraza y nos abruma con su amor, que a veces tanto amor hace que muchas gentes digan, yo no creo en Dios, yo soy muy bueno. Pero si la misericordia de Dios se alejara de nosotros, entonces te encontrarías en tinieblas y con el deseo de encontrar una fuente de vida como es Dios. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez hablando de la misericordia de Dios. Lucas 19:10, otra vez, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? La misericordia y el amor de Dios otra vez expresado. Manda a Jesús a hacerlo humano para venir a buscarte y a salvarte a ti. Vino a buscar lo que está perdido, al que está perdido. Y si tienes una Biblia física, subraya perdido, porque voy a regresar a eso. Hay 3 historias que Jesús explica o que platica para poder darte a entender el amor de Dios y la misericordia de Dios. No voy a ir sobre ellas. Una es la oveja perdida. Esta está en Lucas 15:17. Esta historia es así. Dice que el pastor tenía las 100 ovejas. Entonces, después de que terminan de pastar, de cuidar las ovejas, regresa y las mete y se da cuenta que le faltaba una. Cierra la puerta y el pastor lo que hace es que va en busca de esa oveja que tiene perdida. Es una historia que tal vez ya conozcas. Está hablando de una oveja perdida. Después habla sobre la moneda perdida. La moneda perdida ahí mismo en Lucas 15 habla sobre una mujer que pierde una moneda y empieza a buscarla. La moneda, no dice cómo fue, si haya caído en una mesa, ¿sabes? Pero dice que pierde una moneda y la busca. Y la otra historia que cuenta en esta parte en Lucas 15 es el hijo perdido, el hijo pródigo. Que yo en lugar de decir que el hijo pródigo sería más bien el padre misericordioso. Este hijo que en la vida de su padre dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Darí? Ya no quiero vivir aquí. Dame mi parte de la herencia y me voy. El padre accede a eso y este cuate pues, se va a Las Vegas de ese tiempo, ¿no? Y empieza a tirar, reprochar el dinero con mujeres, con desenfrenos. La Biblia nos habla de eso. Pero cuando se encontró perdido, cuando se encontró con hambre, regresa a casa y el padre lo recibe con los brazos abiertos y hace una fiesta. Ahora, si te fijas en la primera de la oveja perdida, la Biblia dice que cuando el pastor encontró a la oveja perdida, regresó a casa con la oveja e hizo una fiesta. En la moneda perdida también dice que la mujer se regocijó de haber encontrado la moneda. Y en el hijo perdido el padre dice que cuando regresó el hijo, le dio un anillo y hizo que lo mejor se hiciera para una fiesta. Y si te fijas tenemos un común denominador. ¿Cuál es? La fiesta. Hay festejo, hay felicidad. Cada vez que estas personas encontraron lo que habían perdido, había un festejo, una felicidad. Ahora, lo leímos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Hay una diferencia gigante en decir perdí algo a olvidé algo. ¿Sabes? Tal vez tengas una pluma y estés aquí en identidad y te vayas a tu casa y cuando regreses vas y olvidé mi pluma en identidad o lo olvidé en la fiesta o lo olvidé, ¿sabes? Porque no es valiosa, por así decirlo, a menos que sea una super pluma perrona, pero si es una Bic normal, o sea, olvidé mi pluma en la casa de mi hermana, lo olvidé, o sea, ya la perdí, lo olvidé ahí. Pero cuando habla sobre estar perdido, es diferente. Es, perdí a mi hijo, perdí, y ponle lo que quieras, algo que sea valioso. Ya no dices, olvidé a mi hijo, no, es perdí a mi hijo, está perdido, es valioso, lo perdí, no quería que eso pasara, fui distraído, lo perdí, no lo olvidaste, lo perdiste. Y en esta historia tenemos dos partes, aquellos que están bajo la gracia de Dios, y la misericordia de Dios, y aquellos que están perdidos. La Biblia dice que Jesús vino para buscar al que estaba perdido. ¿Sabes? Entonces, en esta vida todos somos, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa si vives de este lado del mundo o del otro, no importa quién seas. Para Dios es, o vives en su gracia y misericordia, o estás perdido. No hay otro paradigma, no hay otra frontera. Es esto. En cualquiera de los dos lados puedes estar. Y Dios dice que trajo a su Hijo para buscar al que estaba perdido. Entonces, las dos posiciones son valiosas. Estar bajo el amor y la gracia de Dios, reconociendo a Dios como tu Salvador, te hace ser digno hijo de Dios. Pero estar perdido hace que el Hijo de Dios venga a buscarte. Las dos posiciones son igual de importantes. Porque el amor de Dios se expresa en ambas. Y a veces, esto deberías entenderlo muy bien porque alguien puede preguntarte y si a alguien le estás platicando acerca de Dios te dice, ¿perdido de qué? ¿No? ¿De qué estoy perdido? ¿De qué me estás hablando? Yo me siento muy bien. No, es que siga a Dios porque si no estarás perdido. ¿Perdido de qué? ¿Sabes? ¿Qué pasa cuando estamos espiritualmente perdidos? Igual que la oveja, pierdes la dirección. Una oveja, ¿conoces las ovejas, no? Las borregas, ¿no? Son de los animales más tontos que existen, ¿sabes? Ven por solamente a 2 tonos, tienen apenas una visión de 2 metros de distancia, tienen un pésimo olfato y un mal oído. Y Dios dice, es que mis ovejas amadas, tú eres mi oveja. Y en realidad nos está diciendo, estás bien ciego, estás bien sordo, no eres tan inteligente y te distraes fácilmente. Pero después dice, yo soy tu pastor. Y entonces vemos al Hijo de Dios a la perfección andando, siendo nuestro pastor. Pero Dios nos compara con ovejas. Y lo primero que pasa cuando estamos desconectados o perdidos espiritualmente es que perdemos nuestra dirección. Es como una oveja, ¿sabes? O sea, y a lo mejor piénsalo en tu vida. Piensa en una oveja. Mira, te voy a platicar una historia. Me gusta contar historias. Cuando jugaba fútbol, lo hace un buen. Bueno, nunca fui muy bueno. Bueno, cuando jugaba fútbol, teníamos un amigo, fíjate, y jugábamos fútbol en un equipo ya muy bien establecido. Había un amigo que le decíamos el loco. Era el portero. Ojalá que no haya familiar por aquí, o en redes, si me está escuchando el loco. ¿Por qué le decíamos el loco? Porque estábamos en un partido de fútbol, y entonces él estaba así recargado en el poste, viendo cómo el partido avanzaba, y ¿sabes? Y de repente llegó una mariposa de estas blancas que andan en el pasto. Y entonces este cuate empezó a seguir la mariposa. En medio partido, ¿sabes? Y entonces vino un contragolpe y nos anotaron, porque estaba súper lejos de la portería buscando una mariposa. Y entonces, ¿estás loco o qué? Y de ahí fue loco, ¿no? Se distrajo fácilmente, fue a seguir una mariposa en medio de un partido de fútbol. Y de ahí se quedó, ¿no? Era muy distraído, excelente portero, pero muy distraído. Se distraía rápidamente, tenía un déficit de atención. Y imagina una oveja, un borrego. O sea, imagina que tú eres una oveja y estás pastando
con tu grupo de ovejas y está el pastor ahí y estás pastando y dices, ya está un poquito más verde. Ya está un poquito más verde. Hay un poco de agua, voy más lejos. Y de repente cuando volteas dices, estoy perdido. Sin el pastor pierdes la dirección. Te alejas. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Todos nos hemos perdido. Todos nos hemos alejado de Dios. La segunda cosa que pasa cuando somos como ovejas perdidas es que perdemos la protección de Dios. Una oveja no tiene garras, una oveja no tiene dientes, una oveja no es rápida, de hecho es tonta. Entonces se tropieza. Y si llegase un ataque, en cualquier lugar del mundo donde estés, puede ser un coyote, puede ser un lobo, puede ser un oso, puede ser un león, cualquier lugar del mundo, si llega un ataque a una oveja que está sola, difícilmente podrá sobrevivir. Cuando nos desconectamos espiritualmente, cuando estamos perdidos espiritualmente de Dios, perdemos la protección de Dios. Zacarías 10:2 dice, mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. A veces he encontrado gente que me dice, es que la Biblia es muy complicada de leer. Y yo, pues pareciera que sí, pero si pones tu vida en oración, Dios puede abrirte paradigmas así, y cuando lees esto dices, claro, o sea, es muy fácil lo que me está diciendo. Dice, mi pueblo vaga, mi pueblo está vagando como oveja perdida, porque no tienen un pastor. Cuando estamos espiritualmente perdidos, perdemos la dirección y perdemos la protección de Dios. Pero ahora vamos al ejemplo de la moneda. Te di 3 ejemplos. Primero fue la oveja perdida. La segunda fue la moneda perdida. Y la tercera fue el hijo pródigo. Te acabo de decir las cosas que pasan cuando somos como ovejas. ¿Sabes? Nos perdemos. Perdemos la dirección y perdemos la protección de Dios. Pero cuando somos como una moneda perdida, perdemos nuestro potencial. No tengo una moneda aquí, pero bueno. ¿Tienes una? Imagina una moneda de 50 centavos o de $1. ¿O cuál tienes? ¿Puros de 500? Bueno. Imagina que es una moneda de $1. Tienes una moneda. Vamos a hacerlo más gráficamente. Tienes una moneda en tu bolsa. Si tienes una moneda, sácala. Digo, vamos a interactuar como iglesia. Tengo una moneda de $5 donada por Mari. Gracias, Mari, me faltaba para el camión. Tenemos una moneda de $5. Esta moneda podría ser la diferencia para muchas cosas. Empezando por el camión, porque fue lo primero que dije. Si vas a un camión y tomas esa moneda que tienes en tu mano, de la denominación que sea, y te falta esa moneda, posiblemente no te dejen subir. Y menos si es de 5. Pero esta moneda podría salvar vidas. Esta moneda podría alimentar familias. En comunidad con otras monedas, esta moneda es tan valiosa como $1,000,000. Porque $1,000,000 sin esta moneda deja de ser $1,000,000. Esta moneda es tan valiosa, ¿sabes? Pero la historia nos habla que la moneda perdió, se cayó. Y si la moneda se cae abajo del asiento o de tu coche o en la sala, esa moneda simplemente perdió su potencial. Y va a quedar ahí hasta que alguien sea encontrada, porque la moneda por sí sola no podrá brincar otra vez y regresar. La moneda está perdida. Y esa moneda en ese punto aquí no vale nada. Y Dios dice que viene a buscar las monedas que están tiradas, porque tú ya estás en la cartera. Tu potencial está expuesto. Pero cuando estás perdido, desconectado de Dios, pierdes tu potencial. 1 Corintios 2:19 dice,
Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los quienes lo aman. Esta moneda no tiene ni idea que podría comprar un Ferrari. Esta moneda no tiene ni idea que podría alimentar una familia. Esta moneda no tiene ni idea que podría comprar una vacuna contra el coronavirus. Esta moneda no tiene ni idea, ¿sabes? Cuando estamos desconectados de Dios, perdemos nuestro potencial. Esto lo leímos en 1 Corintios 2:9. Ahora, te di el ejemplo del hijo perdido o el hijo pródigo. Y cuando estamos espiritualmente perdidos, perdemos nuestra felicidad. Y algunos podrán decir, yo estoy súper feliz sin Dios. Lucas 15:14 dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Ahora tenemos el coronavirus, que es el tema que todo el mundo hablamos, y hay dos maneras de confrontarlo: con temor o con confianza en Dios. ¿Sabes? Puede romper tu estabilidad emocional, tu felicidad. Pero si confías en que Dios tiene el control, nada puede moverlo. Ahora, esto no dice que sí voy a andar por el mundo abrazando a todo el mundo y chupando manos. No. No, hay que ser precavidos siempre. Sin embargo, la confianza en Dios establece y es nuestro piso en medio de cualquier cosa que pueda pasar. En esta historia, el hijo pródigo se fue. Creció, fíjate, la historia, si lo piensas, cosas que la Biblia no nos dice, pero podemos tratar de entenderlo. Este joven creció bajo un techo, una familia, un padre y hermanos también, porque dice, mi parte de la herencia. Creció ahí con abundancia, con seguridad, bajo ese techo, bajo esa protección, bajo su pastor, bajo esa dirección. Pero él un momento tomó su decisión personal de salir de ahí y avanzar solo. Él decidió moverse de su piso firme y alejarse de Dios, desconectar de su padre, alejarse de su padre, desconectarse de su padre. Y cuando las cosas se fueron desequilibrando en su vida, se dio cuenta que necesitaba la confianza, la seguridad que su padre le daba. Vamos a hacer un refresh aquí. Cuando estamos espiritualmente perdidos o desconectados, perdemos nuestra dirección, perdemos la protección de Dios, pierdo mi potencial como una moneda y pierdo mi felicidad. 3 historias que hablan sobre personas o cosas perdidas. La primera, que es sobre la oveja perdida, habla de cómo nuestra naturaleza puede separarnos de Dios. Somos personas pecaminosas, somos ovejas. Las ovejas no dicen, me voy a perder, voy a caminar. No, la naturaleza de la oveja hace que se aleje de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que nos alejemos de Dios. Si la oveja se diera cuenta que se está alejando de Dios, dirá, me estoy alejando, tengo que quedarme aquí. ¿Sabes? Si tú te dieras cuenta que te estás alejando de Dios, tendrás que decir, la estoy regando, tengo que regresar a Dios. Pero nuestra naturaleza pecaminosa hace que sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, o sin querer darnos cuenta, empecemos a caminar alejándonos de Dios. Y de pronto dices, ¿te sientes tan lejos de Dios? En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, la Biblia dice que Jesús dijo, quiero que pongan el tabernáculo, que era como una iglesia, como una carpa, y luego los pueblos estén alrededor en ciertas posiciones, todas las tribus, la tribu de David, de Judá, y todas las tribus estén alrededor, siempre en la misma posición, noreste, poniente, estén todos igual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no importaba si tú eras de la tribu de Judá o la tribu de David, sabías exactamente dónde estaba Dios. Si tú eras amigo, supongamos, si Gibran viviera en la tribu de David, que estaba en el lado opuesto, yo vivo en la de Judá, que vive en el lado contrario, yo sabría, aunque caminamos 40 años en el desierto, aunque hicimos el campamento en muchas zonas del desierto, yo sabría que tendría que caminar 5 casas de campaña para allá, 20 para allá, 25 para allá, 30 para allá, y llegaría a la casa de campaña de Gibran, sin importar que estemos en un lugar diferente cada vez.
La obediencia de Dios era así. A veces pareciera que nos... Y regresando a este ejemplo, el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el centro. A veces podemos vivir pensando que nos alejamos de Dios, ¿sabes? Que estás en el tabernáculo pensando otra vez en el Éxodo, tú eres parte de la tribu de Judá y estás en la presencia de Dios, pero de pronto tu naturaleza te aleja de Dios, te aleja de Dios, te aleja de Dios y pareciese que estás lejos. Tú puedes sentir que estoy muy lejos de Dios, es que Dios no puede perdonarme, es que he sido tan malo en la vida, la iglesia no es para mí. ¿Y cuántas veces has escuchado eso? ¿Sabes? Y entonces estás alejado de Dios y te sientes que estás alejado de Dios y que estás caminando al lado opuesto de Dios. Pero el amor y la gracia de Dios es tan fácil como dar la vuelta y encontrar la presencia de Dios otra vez frente a ti. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos hace creer que nos estamos alejando de Dios. Pero Dios está solo con girar y ver otra vez el tabernáculo en medio, la presencia de Dios. Él no se mueve, es inmutable. ¿Sabes? Como una oveja. Tu naturaleza pecaminosa te aleja de Dios. Una moneda. Ahora, una moneda no se puede perder sola. Me voy a brincar de la mesa. No. O, me voy a salir de la bolsa y me voy a meter abajo del asiento del coche. Eso no pasa. Pero las circunstancias son las que pueden hacer que te alejes de Dios. La moneda no toma sus pies y se aleja, sino que las circunstancias del ajetreo de sacar, meter la bolsa, sentarte en un lugar inclinado, la moneda sale y está perdida. Las circunstancias. En tu vida puede haber circunstancias que te alejan de Dios. Alguien que muere, un corazón roto, un mal de amores, ¿sabes? Cuando una circunstancia llega a tu vida, tú puedes decidir qué hacer, pero las circunstancias van a llegar y las circunstancias pueden hacer que te alejes de Dios. Y como ejemplo del hijo pródigo, aquí es diferente, porque el hijo pródigo que vivía bajo el techo del padre decidió simplemente irse. Aquí tú decides irte, tú decides alejarte de Dios, tú decides desconectarte de Dios. Pero que hagas eso no significa, te fuiste, pues bueno, ni modo. ¿Sabes? La Biblia nos habla un poco sobre eso. Cuando tú decides, dice, bueno, haz lo que quieras. O sea, si no me vas a seguir, si no me vas a obedecer, entonces la Biblia dice que nos entrega a nuestras concupiscencias. Pero eso no significa que Dios cierre la puerta, sino es como, aquí estoy, ven a mí, reconoce que me necesitas, pero tú decides irte. Entonces tenemos 3 ejemplos. La primera, como las ovejas, nuestra naturaleza nos aleja de Dios sin darnos cuenta. Y tenemos que estar constantes en oración para que Dios abra nuestros ojos y nos deje ver nuestras fallas y nuestros pecados para tratar de evitar alejarnos de Dios. La segunda manera es que las circunstancias nos pueden alejar de Dios. El ajetreo de la vida, lo que pasa en tu vida, ¿sabes? Eso nos puede alejar de Dios. Y en esas circunstancias tenemos que reconocer que esa circunstancia podría alejarnos de Dios y tenemos que aferrarnos a estar cerca de Dios. Y la tercera cosa es nuestras decisiones, que tú decidas irte. Lucas 9:25 dice, y esta la dicen en el radio muchas veces, bueno, tal vez la has escuchado. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ganar lo que quieras en este mundo si estás perdiendo tu lugar en el cielo? Dios no vino a condenar a nadie, ¿sabes? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Dios no vino a condenarte. Dios no vino a condenar a aquel que no cree. No, la condenación cae a nosotros porque nosotros decidimos no creer en Dios. La condenación está ahí. Hay 2 mesas. La gracia de Dios o la ira de Dios. La misericordia de Dios o la justicia de Dios. ¿Sabes? Tú decides. Dios no vino a justiciar o a condenar a alguien. Vino a salvarlos. Lo acabamos de leer antes en Lucas 19:10. ¿Sabes? Dios no vino
a condenar a alguien, vino a salvarlo, vino a que tome la decisión, lo hizo a través de Jesús, Jesús como el mediador. La Biblia dice que ahora ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús a través de nosotros, que la sangre de Jesús nos cubre. Todos antes de Jesús estábamos viviendo bajo la ley, pero después de Jesús vivimos bajo la misericordia y la gracia de Dios. Y entonces Jesús se vuelve un parteaguas, una división, ¿sabes? Una capa donde ya Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino ve a Jesús en nuestra vida. Es esto. ¿Cómo estás viviendo? ¿Quieres vivir sin Jesús en tu vida? Entonces serás justificado, o la ley caerá hacia ti. Pero cuando recibes a Jesús como tu Salvador, Jesús es el abogado, es quien recibe los golpes, literal, físicamente. Él recibió los golpes que tú y yo merecíamos. Y no es, bueno, pues le dieron 1000 golpes y somos 10,000, 100,000 millones de habitantes en el mundo, pues me tocaba una cachetada. No, o sea, todos esos golpes te tocaban a ti solo. Y Jesús viene y se pone la espalda y pone la cara. Y entonces la sangre que corría en ese tronco, en ese leño, que escurría en la cruz de Jesús y que se expandió en el piso, es la misma cruz, la misma sangre que ahora nos cubre a nosotros. Y entonces Dios ya no ve a nosotros, sino ve a la sangre de Jesús, ve a Jesús en nosotros. Y es la misericordia de Dios. Y perdemos eso. ¿Sabes? Otra vez, Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo. Dios vino a salvar al mundo, pero quien no decida ser salvado caerá en el pozo que ya estaba hecho. Yo no creo en Jesús. Yo no necesito a Dios. No es como que Dios, no crees en mí, bueno, paz, Dios no es pateándote. No, es yo decido. Pero yo diciéndote, no te vientes. En mí hay gracia, en mí hay misericordia, en mí hay eternidad, en mí hay justificación. ¿Sabes? Perdemos y despreciamos el hogar que Dios nos da en el cielo cuando decidimos desconectarnos espiritualmente de Dios. Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Se lo saben de memoria? ¿Sí? Viene. Para que todo que en aquel más tenga vida eterna. Nosotros perdemos nuestro valor cuando decidimos desconectarnos de Dios. Decidimos alejarnos e irnos y decirle, Dios, no en este momento no quiero, será para la próxima. Y prefiero irme, ¿sabes? Le platicaba a los chicos sobre que a veces un ateo podría decirte que somos fanáticos, que somos religiosos. Pero si lo ves desde matemáticas básicas, piensa qué es lo que te conviene más. Si tú decides no creer, vivirás como tú quieras. Y tú puedes decir, yo viví feliz y fue increíble y mueres. Pero yo que he decidido creer, voy a vivir feliz también, siendo obediente a lo que Dios quiere, teniendo una buena vida, así, sacrificando cosas que tal vez a mí me gustan, mi pecado desea, pero al final de cuentas será una muy buena vida y moriré. Y si en el momento de nuestra muerte nos encontramos la persona que no ha creído y yo, van a pasar dos cosas. Que si él tenía razón, los dos iremos juntos al mismo lugar o a ningún lugar. Y él vivió feliz y yo viví feliz y al final iremos juntos a un mismo lugar o a ningún lugar, no lo sé. Pero si yo tuve razón, yo iré al cielo y él irá al infierno. ¿Qué te conviene más? Y es esto, es Dios diciéndote, no me interesa. Tú le dices a Dios, no me interesa, no quiero saber nada. Y olvidamos que la misericordia de Dios se expresa a través de Jesús y es un sinónimo del amor hacia nosotros. Ahora, ¿cómo me salva la misericordia de Dios? ¿Cómo me salva la misericordia de Dios? Lo primero que tienes que saber es que la misericordia de Dios te rescata de ti mismo. Cuando estás lejos de Dios, cuando estás desconectado de Dios, es más fácil que hagamos tonterías.
Es más fácil que nos equivoquemos, que tengamos errores. Fíjate, vas a equivocarte más veces con tus relaciones de pareja, vas a equivocarte más veces con tus decisiones laborales, vas a equivocarte más veces cómo educar a tus hijos, cómo escoger a tus amigos. Cuando estás lejos de Dios, las equivocaciones llegan. Es más fácil encontrar, no hay una dirección, no hay alguien que lo ve desde arriba. Imagínate todas estas vistas que ya son muy populares de los drones, y estas vistas altas, y tú ves cómo la gente se mueve abajo, es Dios viéndonos, así podríamos pensarlo. Dios te dice, lo que sigue adelante es que haya un barranco, así que vete por la izquierda. Pero sabes, si estás solo y no hay nadie que te esté dando el pitazo, vas a caer más fácil. Y entonces, es esto, la misericordia de Dios te salva de ti mismo. Tienes alguien que te esté diciendo o guiando el cómo debes actuar. 1 Timoteo 2:5 dice, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el dron. Cristo Jesús es el abogado entre tú y Dios. Cristo Jesús es el intermediario, es el que cambia el lenguaje para comunicarnos con Dios. Por eso cuando oramos decimos, y oramos en el nombre de Jesús, porque reconocemos a Jesús como el intermediario entre Dios y nosotros. Regresando a la cruz hizo que ahora Dios nos vea a nosotros, ve a Jesús y no a nosotros. La cruz hizo que Dios nos reconociera como dignos de su gloria, dignos de su gracia, dignos de su misericordia. La sangre de Jesús. Y para tener esto claro, Dios entregó a Jesús por amor. Jesús se entregó en la cruz por amor y obediencia al Padre. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Tú y yo qué vamos a hacer? Dios ya entregó a su Hijo. Jesús ya entregó su vida. ¿Tú y yo qué vamos a hacer? Sigo pensando esto de no entiendo, y como empecé diciendo, no puedo entender por qué, cuánto nos ama Dios para haber hecho lo que hizo por nosotros. O sea, a veces siento que no lo dimensionamos, a veces, o sea, Dios entregó a su Hijo, murió por nosotros, lo matamos, le escupimos, y pareciera que nosotros nos sentimos dignos de eso, ¿no? A veces nos volvemos creyentes, tratamos de vivir nuestra fe, pero vivimos pensando que lo merecemos y no merecemos nada. No mereces nada, no merecemos nada, somos chafas. Dios es increíblemente grande, Dios es increíblemente bueno y tú y yo no merecemos nada. Y es egoísta decir, es que soy súper bueno. Tú no eres bueno. Dios puede hacer cambios radicales en tu vida de un momento para otro. Tenía un primo, y viene a mi cabeza eso ahorita, tenía un primo que tenía 12 años. Yo me fui de la ciudad unos días a la semana, cuando me fui tenía un dolor de rodilla, a las 2 semanas llegó al hospital, al mes murió. Así. Dios puede hacer lo que quiera. Y tú y yo vivimos pensando que lo que tenemos, el trabajo que tenemos, la familia que tenemos, la iglesia que tenemos, es porque nosotros lo merecemos. No merecemos nada. Pero Dios nos salva a través de su misericordia de eso, de que nosotros mismos nos ahoguemos en pensar que somos dignos, ¿sabes? Y pone a Jesús como un mediador, un intercesor entre Él y nosotros. Y tenemos que reconocerlo, ¿sabes? La misericordia me salva, ¿sabes? La salvación recupera mi valor. Dios viniendo a buscar las monedas. La misericordia de Dios hace que regresemos a Él. Y entonces esta moneda vuelve a tener un valor. ¿Sabes? No es que la oveja haya dejado de tener valor. ¿Sabes? Cuando se perdió no era como, pues bueno, ya ni modo, no tiene valor. No. ¿Y si fuese tuya? ¿Qué harías? Ni modo, pues tengo 99.
¿Neta? La oveja, no porque estaba perdida, perdió su valor. De hecho, en el arte, cuando una obra está perdida, es más valiosa. La oveja perdida fue suficiente para que el Hijo de Dios se hiciera hombre y fuese por él. La moneda cayó, perdió su valor, pero la moneda que cayó al piso fue suficiente para que el Hijo de Dios llegara a la tierra, se hiciera hombre y la buscara para regresar su valor. El hijo pródigo decidió irse, decidió malgastar. Y cuando él quiso, importante, cuando él quiso, regresó. Y fue suficiente para que el Hijo de Dios llegara a la tierra, se hiciera hombre, y cuando lo vio caminando, acercándose a él, corriera hacia él. La Biblia dice que corrió hacia él. ¿Imagínate eso? Está, no sé, imagina la escena que está, no sé, cortando leña, no lo sé. Y de repente ve a su hijo que se acerca, apestoso, porque venía de alimentar puercos, lo más indigno para el pueblo judío, porque los puercos son indignos para ellos. Entonces, venía de alimentar puercos, tal vez no se había bañado, estaba todo apestoso, y lo ve que viene ahí, y el padre, ay, viene aquel, no, ya, ni que venga, cierra las puertas, no sé, ¿qué? Baja las cortinas y no hagas ruido, no estamos. No, ¿sabes qué hizo? Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia él. Y cuando un hombre corra, y estoy hablando de géneros, ahora sí, no hombre, mujer, estoy hablando de hombres. Cuando un hombre corre, es porque realmente ama por lo que está corriendo. Y entonces este cuate, el papá, el padre, dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia él. Fue a recibirlo y lo abrazó, y así de apestoso, lo abrazó, ¿sabes? Y dice que sacó un anillo que simbolizaba su nombre, que es como una Mastercard, por así decirlo, una American Express Black. Y se lo puso en el dedo y le dijo, tú eres mi hijo, y por eso hacemos un pachangón. Y cuando tú te alejas de Dios, eso es suficiente para que el Hijo del Hombre, otra vez, el Hijo de Dios se haga hombre, y él que es Jesús, corra hacia ti. Si podríamos decirlo, ¿no? Ahora, tienes que tener claro que tú no encontraste a Dios. Él te encontró a ti. Él te veía desde arriba. Pero cuando tú decidas, o cuando tú decidiste, o cuando alguien más decida regresar a casa, habrá una fiesta. Y con los brazos abiertos dirá, no importa que me hayas dado en la cara. Imagina a Jesús. Imagina que físicamente, porque espiritualmente sí Dios está aquí a través del Espíritu Santo, pero si Jesús físicamente estaría aquí, así, tal cual como fue bajado muerto de la cruz, con la cara deformada. La Biblia dice que estaba deformado, ¿sabes? Con un agujero bajo las costillas, con las piernas rotas, con los hoyos en las muñecas y los empeines, y está aquí. Y de pronto dice tu nombre. ¿Sabes qué, David? Y ponle tu nombre. ¿Sabes qué? Has decidido voltearme a ver y confiar en mí y yo te perdono. Estos hoyos que tengo en la cara, estos hoyos que tengo en la costilla, esta deformación que ni siquiera puedo abrir bien la cara, que estoy así, no pasa nada porque te amo. Te amo, ven aquí. Y mi reino es tu casa. Y mi cabeza sigue pensando, no somos dignos. No somos dignos. Pero Dios hizo eso por ti. ¿Sabes? Dios hizo eso por ti y es la misericordia de Dios expresada a través de Jesús en la cruz. No importa las circunstancias, no importa si tu naturaleza como una oveja te ha hecho que te alejes de Dios. No importa si las circunstancias como una moneda hicieron que te alejaras de Dios. No importa si tú decidiste alejarte de Dios. Dios está listo para recibirte y hacer una fiesta. Dios está listo. La salvación nos reconecta con Dios. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación.
Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que ahora ha hecho comenzar una vida nueva por medio de Cristo. Dios perdona los pecados y los hace paces con todos. Hay una reconciliación, y una reconciliación es una reconexión. Una reconexión es eso, una relación que fue interrumpida. Eso es una reconciliación. Regresar a una relación que fue interrumpida. Cuando fuiste creado por Dios, Dios puso una esencia en ti. Tu casa es el cielo. Tu Padre es Dios. Si alguien de aquí o alguien que nos vea, espero que nadie que está aquí, no cree en Dios, eso no significa que su casa sea diferente. ¿Sabes? Pero necesitas reconectarte. No conectarte la primera vez, reconectarte, porque Dios ha puesto algo en ti. Si ya creíste y algo pasó en tu vida, una circunstancia, o tú solamente tomaste la decisión de alejarte de Dios, es momento de que te reconectes. Y eso, a lo mejor pueden decir, a mí no, yo estoy aquí en identidad. No, piénsalo. O sea, sé profundo. Piensa si hay algo en tu vida que está alejándote de Dios. Hay algo en tu vida que está alejándote de Dios, ¿sabes? ¿Cómo nos conectamos con Dios? Lo primero que va a pasar es que te vas a hartar de tu vida. En la historia que leímos sobre el hijo pródigo, el hijo malgastó el dinero, había gastado todo, tenía hambre y finalmente cayó en cuenta. La Biblia dice, cayó en cuenta, se dio cuenta de que necesitaba regresar a casa. En Jeremías 29:13 dice Dios, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen con todo el corazón. La historia que te contaba en el Éxodo. Por más que pienses que te estás alejando de la iglesia, del tabernáculo y tú te alejes entre las carpas, cuando tú decidas encontrar a Dios, simplemente tú sabes dónde está. ¿Sabes? Tú sabes dónde está. Pero necesitas realmente, no, es que no encuentro a Dios. ¿Neta no encuentras a Dios? Está ahí. Hay un remolino de fuego saliendo en la noche y una nube sobre él todo el día. Y ahí está Dios. Necesitas realmente decir, quiero regresar a Dios, y entonces ahí está Dios. Pero, necesito regresar a Dios. Y luego, bro, pues nada. Necesitas hartarte de tu vida y regresar a Dios. Necesitas apropiarte de tu pecado, ¿sabes? Necesitas darte cuenta que necesitas a Dios. Necesitas darte cuenta que estás fallando. Necesitas saber que lo que estás haciendo no es lo correcto y necesitas regresar a Dios. ¿Cómo puedes darte cuenta cómo puedes corregir un error? Reconociendo el error. Necesitamos ofrecernos a nosotros mismos. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, dijo, no merezco nada, Darí. Así que dame chance, déjame como un jornalero, como un empleado. Yo sé que no merezco nada. Y eso es un corazón entregado a Dios. No que te minimices, ay, sí, yo soy muy malo, pues no. Es decir, realmente no merezco nada. Y la respuesta del Padre, y con eso termino. Lucas 15:20 dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y es eso. La respuesta de Dios es esa. No importa si estás lleno de estiércol o de caca de cochino. No importa si no te has bañado en muchos días. No importa si estás embarrado de tu pecado hasta arriba, que apenas puedes ver a Dios haciendo esto. O sea, Dios dice que Él llega y te besa. Bienvenido, hijo. La misericordia de Dios otra vez. Estamos en un punto donde el miedo a lo que pasa, las circunstancias que suceden en este mundo, nos genera un conflicto emocional, pero tienes que reconocer que si haces de tu cabeza, mueves todo el ruido que hay, Dios siempre está al final diciéndote, aquí estoy,
aquí estoy. Y lo que tienes que hacer es caminar a Él o correr. O si ya no tienes piernas porque tu corazón está roto, arrástrate a Él. O si estás lastimado porque alguien te lastimó demasiado y Dios no tiene espacio en tu vida, clama a Dios. La Biblia tiene historias donde dice que la mujer solamente alcanzó a rozar el manto de Jesús. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Que sentí cómo salió poder de mí. O la historia donde aquel fue bajado por el techo, hicieron una historia un hoyo en el techo y fue bajado el paralítico para llegar a Jesús. O la historia donde Jesús fue y resucitó al hijo. Fue a visitarlo, fue a buscarlo a la casa porque el hijo había muerto y fue y lo llegó y lo resucitó. No importa cuál sea tu condición. No importa si espiritualmente te sientes ciego, si te sientes tuerto, no sé, si te sientes sin piernas, sin brazos. No importa, clama y ve a Dios y va a pasar. Y Dios te dará un nuevo cuerpo y un nuevo espíritu. La misericordia de Dios expresada con solo un rozar. ¿Sabes? ¿Por qué no te pones de pie y oramos? Mi oración no es para que se haga tu voluntad, ni siquiera en tu vida personal, ni siquiera ante las enfermedades. Mi oración no es para que te haga tu voluntad o tu deseo. Mi oración es para que Dios haga su voluntad, haga lo que quiera, y que nosotros podamos entenderlo bajo unos pies firmes en su fe. Así que vamos a orar y yo voy a guiar la oración, pero en tu cabeza o en tus labios pon aquellas cosas que están volviéndote paralítico ante Dios, aquellos miedos que están alejándote de Dios. No sé si eres una oveja que por tu naturaleza te alejas. No sé si eres como una moneda que las circunstancias te alejaron de Dios o te alejan de Dios. O no sé si simplemente estás aburrido o harto de Dios, que has decidido por voluntad propia alejarte de Dios. Sin importar en cuál de las tres estés, pon tu amor y tu confianza en Dios y regresa a Dios. Clama a Dios. Corre a Dios. No importa que estés sucio de alimentar puercos. Dios está listo para abrazarte y besarte y decirte: no importa cómo estoy ahora, no importa que haya muerto en la cruz por ti, porque al final de cuentas lo hice porque te amo. Y te besará y te dirá: bienvenido a casa. Señor, gracias Dios por esta mañana. Y Dios, a veces somos necios y nos alejamos de tu voluntad, Dios. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos lejos de tu voluntad y de tu presencia, Dios. Creemos que estamos cerca y tú como pastor estás muy lejos porque nosotros decidimos alejarnos sin darnos cuenta. Te pido que abras nuestros ojos. Abre nuestros ojos y haznos voltear a ver hacia atrás y que podamos regresar a ti. Queremos escuchar tu voz como un pastor. Queremos escucharte. Guíanos hacia ti. Dios, a veces hay cosas que nos alejan de ti, Dios, y estamos tirados bajo el asiento del coche, Dios. Mete la mano, Dios, y sácanos de ahí para que nos des el valor que nos has dado para entregarnos con el Padre para una vida eterna en tu reino, Dios. Perdona nuestra necedad al decidir irnos de ti. A veces podemos dudar que tú eres real, pero te pido que fortalezcas nuestra fe, nuestro corazón, para reconocer que eres tan real como nosotros, o más que nosotros mismos, y podamos regresar a ti. Pero conoces nuestra vida y nuestro corazón, Dios, si estamos arrastrándonos,
si no tenemos las piernas o las manos para arrastrarnos, te pido, Dios, que apenas nos alcances rozándonos con un poco de tu amor y tu gracia y tu misericordia, Dios. Gracias por la enfermedad, Dios, porque a través de ella podemos encontrarte. Gracias por la salud, porque a través de ella podemos glorificarte. Gracias, Dios, porque a través de lo que pasa en este mundo, tú siempre vas a ser más grande y tú siempre vas a ser más poderoso y tú siempre vas a ser increíblemente mejor que las circunstancias, Dios. Así que ponemos nuestra vida en tus manos, las circunstancias en tus manos, nuestro corazón roto en tus manos, nuestros sueños, nuestras habilidades, para que tú hagas lo que quieras con ellas y podamos tener confianza y paz que tú harás lo mejor, al menos muchísimo, muchísimo mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Gracias por tu iglesia, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por la cruz, gracias por Jesús, gracias, porque gracias a Él podemos estar aquí y reconocerte siempre, Dios. Gracias. Gracias porque nos has alcanzado. Gracias porque extendiste la mano. Gracias porque nos tocaste. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén.